Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos pues con el libro de Esther. Llegamos al capítulo final o a la lección final de este libro. Muy interesante. A través de todos los estudios que hemos dado, nos damos cuenta, ¿no?, cuántas lecciones importantes para nosotros como iglesia, como creyentes, como líderes espirituales, como seguidores de Cristo. Así que pues en esta ocasión vamos a tener la lección número 10, desde el peligro a Purim, que está basado en Esther capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 3. Es importante pues tener un estudio claro de la palabra para poder entender muchas verdades. Por lo tanto, en esta ocasión me gustaría llevar pues también una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo quien guíe y podamos entender las Escrituras. Señor Dios, gracias por tu palabra, Señor, y es la autoridad para nosotros. Gracias por mostrarnos todas estas verdades, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de esta lección. Para Él nos capacite, nos dé el entendimiento claro y que verdaderamente debemos de aplicarlo en nuestra vida. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, entonces continuamos y lo primero que vemos es que, una pregunta importante, ¿no? La relación del antisemitismo con las fiestas judías. Satanás aborrece al pueblo judío y desea su destrucción por su relación con Jesucristo. Según Apocalipsis capítulo 12, por otra parte, Dios ha prometido bendecir a aquellos que bendigan a Israel y maldecir a aquellos que maldigan a Israel. Según Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Por lo tanto, varios días de fiesta de los judíos han resultado de este conflicto. Esos días de fiesta no han resultado porque los judíos quisieron inventárselo, simplemente salieron de circunstancias difíciles muchas veces. Satanás odia a los judíos, son el pueblo humano escogido por Dios por su gracia. Por eso Satanás ha querido destruirlos para que no vieran a Jesucristo. Pero vino y ahora quiere destruirlos para que Dios no pueda cumplir sus promesas para ellos. Ha habido mucho antisemitismo a través de los años y lo único que ha logrado ha sido agregar una fiesta nueva en el calendario judío. Empezando con Faraón en Egipto, cuando trató de destruir a los judíos, allí el Señor instituyó la fiesta de la Pascua. Lo mismo sucedió con Antíoco Epifanes, que dio como resultado la fiesta de Hanukkah. También con la destrucción por Adolfo Hitler, que ayudó a formar el país actual de Israel y su día de independencia cada año 14 de mayo de 1948. Lo mismo sucedió en los días de Esther, cuando Dios providencialmente protegió al pueblo de Israel usando a Mardoqueo y Esther. Allí se inició la fiesta de Purim. Entonces, esto es lo que se ha presentado en ese capítulo 9. Y vemos que la selección personal de Esther. Lo segundo que hemos visto es la intención diabólica de Amán. Lo tercero que hemos visto, la valiente intercesión de Esther. Y la cuarta es la preservación divina de Israel. Hoy vamos a ver, ahí empezamos con una pregunta. ¿Qué sucedió el día 13 de Adar? Vamos a leer en el capítulo 9 de Esther, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 1. Eso nos va a ayudar a ir entendiendo. Deberían de tener las Escrituras listas para que podamos entender
qué es lo que realmente está pasando según estos pasajes. En el versículo 1 dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Todo lo contrario, ellos esperaban destruir a Israel, pero en esencia el Señor, pues, con su soberanía cambió los planes diabólicos y logró que se estableciera un nuevo decreto, y sucedió lo contrario. En lugar de destruir al pueblo de Israel, pues la gente enemiga de Israel iba a morir. Otra pregunta: ¿cuál fue el resultado de esto? Vemos en el versículo 9:1 también dice que dice que en el mismo día que los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. También, ¿cuáles fueron los medios humanos que Dios usó para hacer esto? ¿Cuáles fueron los medios humanos que Dios usó para hacer esto? Versículo 2 al 5 dice: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Pues aquí vemos muy claro, ¿no?, que la influencia de Mardoqueo fue la importante aquí, y los judíos tomaron valor a tal grado que todos tenían temor de ellos. Bien, entonces ahí tenemos el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Y sería bueno que ustedes se detuvieran a reflexionar sobre ese pasaje también detenidamente. ¿Cuáles son las 3 razones por las cuales Dios permite que alguien tome la vida de otra persona sin que sea considerado homicidio? Número 1, la pena capital, es decir, la pena de muerte, como le llamamos aquí en El Salvador. La guerra justificada, es decir, cuando alguien va a la guerra en defensa de su país, no debe de haber ningún problema, ¿no?, a causa de pecaminosidad del hombre. Dios permite que las naciones se defiendan de una guerra justa. Se habla de varias guerras en las que los judíos estaban involucrados. Dios no los condenó por esto. De hecho, en algunos casos el Señor de los ejércitos fue el que los llevó a la batalla. ¿Y quién es el Señor de los ejércitos? El Señor Jesucristo. Y cuando Él vivió en la tierra, nunca habló mal de un soldado en el ejército, pero les dijo que estuvieran felices con su salario. Y cuando Él vuelva por su segunda vez a la tierra, va a hacer guerra contra sus enemigos y los va a vencer. Pero recuerden que Jesús dijo que hasta que Él venga va a haber guerra, sin rumores de guerra. La guerra justa tiene su lugar en un mundo caído, es una forma de defender su país. Y número 3, la defensa personal.
Vamos a ver en el libro de Esther que Dios no condena a ninguno de estas personas por defenderse a sí mismo. En Éxodo 2, que si alguien entra en tu casa a robarte o lo matas, no es malo. En Lucas 22 el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que cuando fueran a predicar al reino que no llevaran alguna cosa entre ellas o una espada. Pero ahora que iba a morir por los pecados del mundo y resucitar, deberían tener un arma para defenderse. Ellos dijeron, aquí tenemos dos, y él dijo, basta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir suficiente? No les dijo que la dejaran. Úsala si la necesitas, hay un lugar para protegerte. Si alguien trata de entrar a mi casa y quiere robar, hacerle daño a mi esposa o secuestrar a mis hijos, yo los voy a defender, y eso no es malo. Y si necesito hacer algo en contra de la integridad de esas personas, pues tendría que hacerlo, para la gloria de Dios. ¿Cómo puede explicar, otra pregunta, cómo puede explicar bíblicamente estas matanzas? Ver respuestas, la respuesta anterior sería una defensa personal. ¿Qué sucedió en Susa y a los hijos de Amán, según el capítulo 9, versículos 6 al 10? Versículos 6 al 10, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Sandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmata, Aridai y Abisata, 10 hijos de Amán, hijos de Amenadata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. No tocaron sus bienes. Ahora entonces vemos aquí que la respuesta fue que ellos mataron a los hijos de Amán. ¿Qué indica esto? Que había muchas personas que estaban dispuestas a matar a los judíos por venganza y avaricia u odio. Otra pregunta. ¿Qué otra petición de Esther fue otorgada por el rey Asuero? Según el versículo 11 al 15. Y dice, y el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es la petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen en la horca a 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Entonces vemos aquí que la petición de la reina fue que cuelguen en Susa los 10 hijos de Amán. Los 10 hijos de Amán. Y entonces vemos aquí que esto fue cumplido. Esther hace esa petición. ¿Por qué? Porque quizás ella oyó de un plan de los persas para atacar a los judíos, especialmente en la capital, y el próximo día. Así que la protección de los judíos fue extendida por un día más.
Bien, y tenemos los versículos que acabamos de leer. ¿Cuáles fueron los resultados específicos en el resto del imperio? ¿Cuáles fueron los resultados específicos? Según Esther 9, 16 y 17, más de 75,000 persas fueron matados por los judíos cuando ellos se protegieron. Cuando ellos se protegieron. En el versículo 16 y 17 dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 65,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Entonces vemos aquí que se menciona 3 veces en este capítulo sobre la autodefensa de los judíos contra los persas, pero no tocaron sus bienes. Importante, no tocaron sus bienes. ¿Y por qué? Pues porque los judíos eran respetuosos y desde que salieron de Egipto, Dios les prohibió muchas veces que tocaran los bienes ajenos. Dentro de esos bienes habían cosas sobre ídolos y cosas así, y eran prohibidos para ellos. Bien, entonces otra pregunta: ¿cómo celebraron los judíos esta victoria? Según el versículo 18 y 19. Vamos a leer, según el versículo 18 y 19. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 meses de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Día de banquete y regocijo. Qué bueno, ¿no? Y muchas veces se han perdido algunas cosas, algunos valores, ¿no? La gente ya no aprecia a los vecinos, ya no les da, no comparte. Números literal 5, la inauguración judía de Purim, versículos 20 al 10:3. La institución de la fiesta de Purim, del 20, versículo 20 al 32. Vemos aquí que es, pues, es la institución de la fiesta de Purim. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día de 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza que se les cambió en alegría, y el de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había hecho pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por la carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos
recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por los que ellos tuvieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones de familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihai, y Mardoqueo, el judío, suscribieron completa autoridad esta segunda carta referente al Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Y el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Vamos a ver algunas cosas con respecto a este pasaje. ¿Quién escribió la carta que instituyó los días 14 y 15 de Adar como fiesta anual a judíos? Pues fue Mardoqueo. Ya lo leímos en el pasaje, ¿no? Ya lo leímos. Mardoqueo decreta que una fiesta anual judía celebrar los días 14 y 15 de Adar. En nuestro calendario es el mes de marzo. ¿Y cómo respondieron los judíos a este decreto? Pues respondieron con alegría. ¿Cómo debía llamarse esta fiesta? Porque según Esther, capítulo 9, versículos 26 y 28, llamaron a esta fiesta Purim, por el nombre Pur, como el acto de Amán de echar suerte. ¿De quién fue el decreto que confirmó estas celebraciones de Purim? Pues, según el pasaje que hemos leído desde Esther, bien, entonces esta fiesta de Purim se celebra aún hoy. Originalmente se conoció como el día de Mardoqueo. Otros le llaman la fiesta de Esther, pero generalmente la llaman la fiesta de Purim. Y leen un libro del Antiguo Testamento durante esta fiesta. ¿Cuál libro creen que leen? El libro de Esther. Y cada vez que lleguen al nombre de Amán, hacen gestos de rechazo. Algunos escriben el nombre de Amán en la suela de sus zapatos y pisotean el suelo. Otros recuerdan su plan diabólico, pero también vemos la providencia de Dios al preservar la nación judía. Y vemos aquí otra de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La historia siempre termina de esta manera, no en la tierra. Bien, el honor de Mardoqueo fue reconocido por Esther. Bueno, la providencia de Dios
es exhibida en el libro de Esther. En cada capítulo, desde que Vasti perdió el trono y luego la decisión de escoger a Esther. Al pensar en Dios, vemos varias cosas. Vemos varias cosas importantes. Varias cosas. Y vemos aquí que es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que es santo. Está separado del pecado, no hay nadie como Él. Es justo y tiene que juzgar al pecado. Es el Creador, nosotros somos las criaturas y tenemos que dar cuentas a Él. Es el Todopoderoso, es omnisciente. Es omnisciente. Este Dios Santo dio los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con Dios y sus últimos 6 tienen que ver con el hombre. ¿Cuáles son? No hay ningún otro Dios, no hay ídolos, no tomar su nombre en vano, recordar el día de reposo. Los que son, otros 6 que son, o que tienen que ver con el hombre, honra a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. No codiciar. A través de la ley viene el conocimiento del pecado. Vemos esto es importante. A través del conocimiento de la ley a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos esto es verdad de todos. Todos hemos pecado, todos merecemos el juicio de Dios. Hay una barrera de pecado que separa a este Dios santo de los hombres pecadores. Entonces, esto es importante recordarlo. ¿Sabe usted el castigo del pecado según Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Necesitamos un Salvador? Sí, necesitamos un Salvador. ¿Quiere oír algo lindo? En Romanos 5:8 de las buenas nuevas es que Dios nos ama y quiere salvarnos y por eso provechó a su Hijo para que viniese a ser nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó de los muertos. ¿Por qué murió Jesucristo por nuestros pecados? Una pregunta muy importante, porque nosotros no podíamos pagar los pecados. Él era el único que podía pagar con el pecado. Ahora entonces en Hebreos 2:9 dice, ¿cuál es el castigo por el pecado? La muerte. ¿Qué gustó Jesucristo? La muerte. ¿Por quién lo hizo? Por todos. Jesucristo murió por todos nosotros. Su cuerpo fue enterrado y al tercer día resucitó de nuevo, poderoso sobre la muerte, para dar vida eterna a todos los que ponen su fe en Él. En Juan 3:16 dice que ha dado Dios a su Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos ser salvos por su gracia. Es un regalo de Dios, no es un premio por las buenas obras, es un regalo de Dios, es por su misericordia que podemos ser salvos. Jesucristo quitó la barrera, haciéndola posible que todos vinieran a Dios por medio de Él, pero tenemos que recibirlo, creer en Él. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo hicimos? Creyendo por fe. Hay muchos que confunden esto. Dicen que si quieres ser salvo necesitas recibir a Jesucristo. Haz una oración, ven al frente, haz un compromiso con Dios. Esta no es la manera de recibir a Cristo. Lo recibes
decidiendo en tu mente poner tu esperanza en Él, es creer en Él, que Él murió por tus pecados y que fue levantado de la tumba para salvar. Y en el momento en que tú pones su fe en Jesucristo, tienes vida eterna. Esta es la promesa de Dios para todos los que creen en Él. ¡Qué maravilloso! Y es una bendición, pues, haber finalizado este libro. Esperamos que sea de gran provecho para todos los estudiantes del Instituto Bíblico.